Bienvenido familia, bienvenido Casa Jesús, bienvenido amigos. Qué lindo domingo que vamos a vivir hoy, estamos viviendo ya hoy, y sobre todo nosotros y a mí que me toca predicar desde el santuario, desde la iglesia Casa de Jesús. Por lo tanto, para nosotros es como todavía está vacía, es otra sensación, pero estamos dentro de lo que para nosotros es la casa del Señor. Sabiendo bien que esto es un edificio, pero no deja de tener su clima especial. Te bendigo en esta mañana y bueno, también un poquito que vamos a seguir con, a pesar de que ya Valencia entra en la fase 1 de esta desescalada, por lo tanto, igualmente nosotros vamos a seguir como iglesia con los cultos online, tanto los días miércoles como los domingos. Y las reuniones tanto de mujeres como de hombres también van a ser online. O sea que no hay cambio alguno por ahora. Necesitamos y tenemos que ser responsables como iglesias, no solamente de que podemos abrir porque tenemos permiso, sino que tenemos que cumplir ciertas normativas para la cual tenemos que estar bien preparados para, bueno, ser prudentes en evitar de que este virus se siga expandiendo. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad como iglesia abrir, pero abrir haciéndolo bien, correctamente. Así que vamos al mensaje de hoy. Ustedes saben bien que estamos con la serie Las Buenas Noticias de Jesús, ¿sí? Recordamos en la primera prédica de que Jesús había comenzado su ministerio cuando estaba en su tierra, cuando él iba hacia la sinagoga, un sábado, un día de reposo, como tenía de costumbre. Y bueno, tocaba el momento la lectura de los profetas, y resulta que le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús sabía que iba a pasar esto. Jesús sabía que este era el comienzo de su ministerio. Jesús sabía que esto, y se levantó esa mañana sabiendo que eso iba a ocurrir. Y este era el pasaje: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos aperturas de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Por lo tanto, Jesús dice, esta palabra se ha cumplido en este día. Entonces, bien sabemos y hemos hablado en estas prédicas de esta serie de que Jesús es el ungido para dar las buenas noticias a aquellos que las necesitan. Por lo tanto, o aquellos que están esperando una buena noticia. Estamos viviendo, como les decía, un tiempo donde esta pandemia está haciendo que haya cambiado todas nuestras costumbres, incluso como iglesia. Pero esta pandemia nos ha llevado a un punto donde todas las noticias y todo lo que el mundo está girando alrededor son de las noticias con respecto a lo que ha generado este virus, coronavirus COVID-19. Ahora ya no es solo un tema de salud, sino también es un tema social y económico, donde se van a ver que el mundo va a estar gravemente afectado económicamente. Por lo tanto, se nos viene un tiempo futuro con cierta incertidumbre para aquellos que solamente pensamos que del mundo viene la solución. Nosotros como hijos de Dios sabemos que esta es la mejor circunstancia. Un pastor argentino, Dante Gebel, decía, hace poquito decía que ¿qué vamos a orar? ¿Vamos a orar para que la pandemia desaparezca? Esta pandemia ha logrado que de pronto el mundo, y sobre todo el mundo científico, de alguna manera se está uniendo y hay una unidad en la lucha y hay una unidad de criterio, incluso en las iglesias. Pero es bueno que estemos orando. Esta pandemia tiene que haber logrado que en la sociedad se haya generado un espíritu de unidad para salir de esta crisis. Ahora, en este mundo en el cual nuestro Señor Jesucristo vino, Él es el ungido de Jehová para dar las buenas noticias. Y las buenas noticias que nosotros tenemos que esperar solamente vienen
de Dios. Para ello vamos a ver la segunda noticia que, como vimos el domingo pasado, más bienaventurado, ¿no? ¿Se acuerdan? Las bienaventuranzas de Jesús. Y vimos que bienaventurados, dichosos, felices, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta fue la primera noticia. Y hoy toca Mateo 5:4. Mateo capítulo 5, versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En este breve versículo vamos a estudiar y reflexionar. Es muy claro y muy sencillo. Bienaventurados los que lloran. Ahora, primer punto que quiero tocar. ¿Por qué lloramos? Porque se está dirigiendo a los que lloran Jesús en este momento y está diciendo que son felices. Pero ¿por qué lloramos? Y entonces tenemos que tener claro que el llanto es una respuesta que de alguna manera natural del ser humano es una manera de expresar alguna emoción que puede ser producto de una tristeza, de alguna angustia, de algún dolor físico, puede ser por alguna pérdida de algún ser querido, o de alguna pérdida material importante, dolor físico, como te dije, que a la vez también es un signo de debilidad. Por eso, sobre todo a los hombres, nos cuesta mucho mostrarnos y que nos vean en esta situación. Pero también se puede llorar de muchas maneras, incluso de alegría. Muchas personas también les surgen lágrimas y llanto cuando de pronto tienen una buena noticia. A mí me pasó cuando recibí la noticia de que iba a ser abuelo y que venía Sofía en camino. Y entonces fue una gran noticia para mí que no paraba de llorar. Era un llanto de alegría. También a veces se puede llorar por una impotencia, por una bronca, por ira, de que a lo mejor otra persona consiguió algo de lo que yo esperaba conseguir. Ese es otro tipo de lloro, que justamente otro tipo de llanto, que no es el que viene al caso. ¿Qué dice el diccionario? ¿Qué es llorar? Llorar es la acción de derramar lágrimas. Fácil. En sentido figurado, dice el diccionario, llorar también significa lamentarse, sentir profundamente e incluso quejarse de forma amarga o desconsolada. Y ahora viene lo mejor. Y provocar lástima, especialmente para obtener algo. Quiere decir que nosotros cuando lloramos, no lloramos porque sí. Cuando lloramos estamos expresando un estado, pero a la vez con ese lloro nosotros queremos lograr algo. Interesante esto. Interesante para entender de que cuando vemos a alguien llorar, ¿qué es lo que está buscando? Podremos llegar a saber, pero solamente Dios sabe en intimidad interpretar ese momento y ese estadio de las personas. Ahora, siempre en una situación difícil, y esto es así, produce un dolor intenso que es incontenible. Las situaciones difíciles a veces que nos tocan atravesar a cada uno, incluso en este tiempo donde hay mucha gente que todavía no ha cobrado, llevan 2 meses sin cobrar salario y están esperando las ayudas del gobierno, y evidentemente es una situación límite que produce un gran dolor y es intenso, y esa incapacidad e insuficiencia para poder resolverlo. Y evidentemente esto genera esta situación, el llanto. Y a la vez aflora la vulnerabilidad, aflora que te sentís que estás en una situación donde podés ser vulnerado gravemente. Ahora, por esto, como te lo dijo, bienaventurados los que lloran, tiene que ver con un dolor y no con la alegría. Cuando Jesús se está refiriendo, bienaventurados los que lloran, obviamente no está haciendo referencia a los que lloran de alegría, porque los que lloran de alegría no necesitan consolación. Evidentemente se está refiriendo a un determinado grupo de personas. Ahora, vamos a ello. Segundo punto. Felices los que lloran, dice, ¿no? Dice, bienaventurados los que lloran. También dicen otras versiones, dichosos, felices los que lloran. Ahora,
¿Cómo pueden ser felices los que lloran? Esto es, parece que, ¿cómo podemos interpretar esto de una manera con una certeza de decir, bueno, ¿será esto posible? Pero oyeron bien, Jesús dijo esto: felices, dichosos, bienaventurados los que lloran. Miren, el ser humano comúnmente no se examina espiritualmente. Cuando nosotros estamos en crisis, cuando estamos en problemas, no nos examinamos espiritualmente. Lo primero que hacemos es, estamos sufriendo una situación, por ejemplo, no cobrar sueldo, haber quedado sin trabajo, y no estamos analizando qué decisiones he tomado en este tiempo en mi vida. ¿Cómo he llegado yo a esta situación? ¿Es solo por la pandemia que estoy en esta situación? ¿Es solo porque un virus causó este estrago en el mundo, el cual me está pasando a mí lo que yo estoy viviendo ahora? Claro, generalmente no hacemos ese análisis introspectivo, ¿no? Nos quedamos allí. Por eso es importante que entendamos la palabra de hoy. Ahora, precisamente esta bienaventuranza es una respuesta emocional de quien está viviendo una situación complicada, que en donde su corazón ahora está resignado. Ese corazón está resignado a encontrarse con Dios, porque de acá no puedo salir. De esto no puedo salir. Y entonces ese corazón está quebrado de una manera tal que solamente está esperando que Dios le dé una respuesta. De haber llegado a una situación tan límite, donde tal vez, y seguramente a lo mejor lo podés saber o no, podés haber hecho las cosas mejor. Ahora, por eso, el momento de crisis y de lamento nos viene bien para encontrarnos con Dios y recibir su misericordia. Nosotros a veces pensamos que las crisis son malas, ¿no? Las crisis nos llevan a los pies del Señor. Porque ahí es cuando nuestra autosuficiencia queda de lado, porque nos damos cuenta que en nosotros no está la salida ni la solución a nuestros problemas. Y entonces, ese dolor que viene dado, porque de alguna manera ese dolor que ha llegado a nuestras vidas es porque a los ojos de Dios tiene que ver porque somos todos pecadores, y a la vez tenemos que darnos cuenta que hemos llegado a esta situación porque no hemos hecho las cosas bien. Y ese es el sentimiento que hay en una persona que llora para Dios, que ahora vamos a ver la diferencia, como los pobres en espíritu. ¿Recuerdan que la buena noticia de Jesús en el domingo pasado tenía que ver con los pobres en espíritu? Y el pobre en espíritu era aquel que tenía una pobreza absoluta, pero a la vez en esa pobreza absoluta, a pesar de que luchaba y que se afanaba por su vida, pero nunca podía salir adelante, pero a la vez tenía toda la confianza en Dios para salir adelante. Evidentemente ese era el pobre en espíritu. Y ese pobre en espíritu, dice Jesús, que era feliz porque el reino de los cielos de ellos eran. Ahora, como te decía, la bienaventuranza es de alguna manera, pero a la vez nos está expresando algo importante. Esta bienaventuranza de bienaventurados los que lloran está definiendo de alguna manera que nosotros estamos sensibles en este momento porque estamos quebrados, estamos en pleno llanto, quebrados en esta situación. Eso implica que yo estoy buscando, como decía el significado de llorar, que decía provocar lástima especialmente para obtener algo. Y yo cuando estoy llorando, ¿con quién lloro? ¿O a quién le estoy llorando? Muchas veces en las situaciones personales, muchas veces en las situaciones de vida, que a veces vamos y buscamos un amigo porque necesitamos hablarlo con alguien. Y necesitamos hablar y contarle nuestro problema. Y sale nuestro lloro porque nuestro llanto y porque demuestra la emoción que estamos viviendo. Pero ¿qué voy a recibir de un amigo, de una persona en el momento de una gran pérdida? A veces no sabemos qué decir.
Lo único que podemos hacer a veces es acompañar, abrazar, amar a esa persona que está en quebranto. Pero en sí no tenemos la posibilidad de darle el consuelo que necesita. Y por eso a veces las personas y los seres humanos estamos yendo de amigos en amigos, dando nuestro llanto, pero que de ahí no va a venir el consuelo que nosotros necesitamos. Hasta que nosotros no nos damos cuenta de que a veces cuál es nuestra situación real y de quién tiene que venir el consuelo necesario para que ese llanto se termine de una vez por todas, hasta que yo no me dé cuenta que eso viene de Dios, mi llanto no va a ser para Dios. Por eso, ¿se puede en el sufrimiento ser o recibir dicha felicidad? ¿Puede uno en el sufrimiento recibir dicha o felicidad? Evidentemente, no directamente. Uno cuando está en el dolor y en el sufrimiento no lo vamos a recibir la felicidad directamente. Pero el resultado de estar viviendo esa crisis y de estar en esa situación donde yo estoy en un llanto, en un quebranto importante, el resultado de eso, sí, voy a encontrar la dicha y voy a encontrar la felicidad. Miren, para que veamos esto está en 2 Corintios 7:10. ¿Sí? El apóstol Pablo nos decía esto: pues la clase de tristeza, esta es una versión moderna, la nueva traducción viviente, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. O sea que, fíjense en la tristeza, esto que está produciendo un quebranto en mi vida, esto que está produciendo el llanto, el lloro en mí, esto me aleja del pecado, porque de alguna manera me tiene que traer la realidad que estoy viviendo y me tiene que hacer reflexionar por qué he llegado a esto. Y esto trae como resultado la salvación, dice el apóstol Pablo. No hay que lamentarse, dice todavía el versículo, no hay que lamentarse por esa clase de tristeza. Pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Fíjate esto, La tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Nosotros estamos acostumbrados que en este mundo muchas veces lloramos y nos damos cuenta que a veces este lloro no viene con arrepentimiento. Y este lloro es la famosa lágrima de cocodrilo, ¿no? Que vean, como ustedes saben, los cocodrilos cuando están comiendo su presa empiezan a lagrimear. No es porque el cocodrilo tiene algún sentimiento cuando se está comiendo la presa, no, nada que ver. Pero se hace alusión a esta situación del ser humano, en la cual en el momento que está haciendo algo que no debe o que le está haciendo mal a alguno, está llorando. En el caso de los seres humanos, a veces hay un llanto de cocodrilo en nosotros, porque nos falta arrepentimiento. Y entonces este es el llanto con el cual Jesús no es el que está hablando. Por eso hay que diferenciar: bienaventurados, dichosos, felices los que lloran, pero no estos. Amén, iglesia. La tristeza que es según Dios me lleva a reconocer mi propio pecado o incapacidad y al mismo tiempo me ayuda a seguir adelante en el camino de la salvación y la transformación. Vamos al tercer punto, al último punto. La buena noticia de Jesús es: serás consolado. Aquellos que están llorando en este tiempo, aquellos que están en una situación de quebranto extremo, donde no tienen ya salida y que se sienten insuficientes y se sienten responsables por haber llegado a este estado, dice Jesús, y lo sentencia, como lo vimos el domingo pasado, las bienaventuranzas son sentencias. Entonces Jesús está diciendo: esto es así. Esta situación, como te venimos y te vengo explicando, estos son felices. Pero felices no exactamente porque lloran, sino por lo que viene a partir
llanto del cual estás expresando una emoción tremenda en tu vida. Ahora, cuando te arrepientes, te liberas del pecado. Cuando uno asume una responsabilidad en cualquier situación de vida, cuando uno asume la responsabilidad, sí, yo fui, yo me equivoqué, yo lo hice. Cuando uno asume esa situación de arrepentimiento, uno se quita un peso, se quita una carga en la cual ya nadie me puede acusar. Y yo ando de una manera mucho más libre, me saqué ese peso moral de la carga, de haberme equivocado, de que me acusen, me lo saqué de encima. Esa es el primer valor del arrepentimiento. Pero después viene después de esto, viene lo que Jesús dice. Viene la gratificación, y la gratificación es la que vamos a recibir una consolación especial de parte de Dios, que es la bendición de Dios. Este es el beneficio del que habla Jesucristo en cuanto a los bienaventurados, los que lloran. Este es el beneficio. Serán consolados. No, está hablando en futuro. Acá no hay ninguna duda, lo está sentenciando Jesús. Lo está sentenciando Jesús. No hay duda. Si vos estás llorando y estás quebrado en este momento, no tengas dudas que Dios te va a consolar. El consuelo que Jesús nos da a todos los que lloran, según la tristeza que es de Dios, es que el pecado que lamentan puede llegar a su fin en sus vidas. Amén. Miren, para que ustedes entiendan esto también lo anunció el profeta Isaías, aquel que había justamente el pasaje que había leído Jesús en el versículo 2 y 3 del capítulo 61 de Isaías, dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y es el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, decía Jesús. Este es Jesús, porque él era el ungido. Jesús venía a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto. Óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para la gloria suya. Amén. Quiere decir que esta es la buena noticia de Jesús, que seremos consolados. Somos plantío de Jehová. Dios tiene un cuidado especial para aquellos que lloran, para aquellos que lloran a Dios, para aquellos que se acercan a Dios en este quebranto, pero reconociendo a la vez cuál es su situación, cuál es su realidad y cuál es su necesidad, y entendiendo de quién es el que puede darle la ayuda que ellos necesitan. Por eso somos algunos de los afligidos de Sión que dice Isaías. ¿Estás quebrantado tremendamente ahora en este tiempo? ¿Te declarás insuficiente, que no sabes cómo salir de tu problema, de tu crisis? Si tu respuesta es sí, si vos sos uno de ellos, tranquilo. Jesús lo dijo y lo sentenció: serás consolado. Felices los que lloran, dichosos los que lloran, porque llegará el consuelo a tu vida. Amén. Mirá, está escrito en Eclesiastés capítulo 7:3. Es mejor el llanto que la risa. Escuchá bien. Es mejor el llanto que la risa. ¿Vos dirías eso? ¿Vos dirías eso? No, yo prefiero reír, estar libre y alegre siempre. Es preferible el llanto que la risa, porque dice que la tristeza tiende a pulirnos. Es lo que hablaba el apóstol Pablo anteriormente. Fíjate que Eclesiastés de Salomón, que te voy a hablar ahora, ¿no? Lo escribió Salomón y ahora te vamos a hablar de Salomón. Muchos prefieren la risa más que el llanto, pero el llanto está producido por la tristeza, la amargura que estás viviendo, tiende a pulirte.
es momento de que vos empieces a madurar, porque cuando vos te estás puliendo, estás reconociendo cuáles son tus falencias, cuáles son tus debilidades, cuáles son tus errores, cuáles son tus pecados, y eso ayuda, este llanto te va a ayudar a salir de ello y a recibir la consolación, a arrepentirte de ello y a recibir la consolación que Dios tiene para ti. Bien dice también en Isaías y en Hebreos, tus lágrimas y lamentos serán reemplazados por óleo de alegría. Para cerrar esto y terminar, básicamente te quiero llevar a la historia del rey David. El rey David, y todos conocemos el gran pecado del rey David. El rey David, todos saben que tomó una mujer que no le correspondía. Era Betsabé. Mandó a matar a su marido, ya todos conocen la historia. Y por ello tuvo un hijo, y iba a tener un hijo. Por lo tanto, pasa lo siguiente, y te leo 2 Samuel. Te leo 2 Samuel 12, 13, 14. Dice lo siguiente. David había sido y había estado y había hecho el pecado, estaba ya embarrado hasta aquí y obviamente no tenía noción de lo que estaba viviendo y lo que estaba haciendo. Y entonces Dios dice en el capítulo 2, en el principio, en el versículo 1, dice: Jehová envió a Natán a David. Jehová, Dios envió a su profeta, a Natán, a David, para que le dirigiera y le hablara y le hiciera entrar en razones de lo que estaba haciendo. Y todos saben, le cuenta la historia, le cuenta toda la situación y le hace caer en falta. Y hace entender a David, a través de la historia que le estaba contando, del pecado que había cometido. Y entonces entramos en este punto, en el 13-14, que dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. Aquí David no se escondió. Aquí David no buscó excusas. Aquí el rey David podía haber inventado o tratar de enmascarar todo esto que había hecho. Sin embargo, él no tuvo problemas. Él se presentó tal cual era y dijo: he pecado contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Dice una versión moderna, dice: el Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Y todos sabemos, uno reconoce los errores en la vida y reconoce el pecado que uno puede tener y que haya cometido, pero el pecado tiene su consecuencia. David había recibido el perdón de Dios, pero tenía una consecuencia ese pecado. Y este hijo era producto del pecado. Y ahí viene la situación. Esta consecuencia era una consecuencia dolorosa para David. Dolorosa. No solamente porque era su hijo. Ya veremos un poquito más adelante. Ahora, en 2 Samuel 12, 20, 23, adelantamos la historia. Y resulta que David se va a orar y a ayunar. Y durante 7 días está en esta situación hasta que por el movimiento de sus siervos se da cuenta de que su hijo había muerto. Entonces pasa lo siguiente, versículo 20. Entonces David, voy a leer la versión moderna, David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas. Y muerto él, te levantaste y comiste pan. Qué difícil es entender esto, ¿no? Por eso a veces cuando hay muchas personas que están viviendo una situación de una pérdida de un ser querido, ¿cómo es que somos observados de cómo vivimos, si vivimos en luto, si estamos haciendo un luto determinado por la persona que ha partido? Fíjense en lo que pasa ahora en esta situación con David. ¿Cuál es la respuesta del rey David?
Dice lo siguiente, respondió David, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, dice David. 7 días estuvo así, desparramado en el piso. Estuvo 7 días ayunando y llorando. ¿Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí? Dice David, y vivirá el niño. ¿Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí? Dice David, y vivirá el niño. Mas muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Cuánta sabiduría tenía el rey David. Por eso era el hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre especial, David. Tenía una lucidez y un amor para con Dios, donde él no tenía miedo. Él tenía claro cuál era la relación que tenía con Dios. Y él no tenía miedo y sabía que de Dios iba a recibir un perdón que los seres humanos no se lo darían nunca. Y entonces él sabía quién era su padre. Él sabía bien quién era él. Y él estaba ayunando y orando y llorando y clamando, pero con todo el quebranto que él podía tener en ese momento. Pero para que entiendas a lo que estoy yendo, estamos hablando de bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Pero entonces David dice, Dios tendrá compasión de mí. ¿Tendrá compasión de mí? Quiere decir que la compasión no era por el hijo que iba a morir, era por él. El hijo no tenía la menor idea de lo que estaba pasando. En cambio David, sí, el dolor de David era que por mi culpa, por mi error, por mi pecado, por mi debilidad, ocurre y está por ocurrir la muerte de mi hijo. Es tremendo. El dolor de David era mayúsculo. El dolor de David era tremendo. Pero cuando él se dio cuenta que su hijo había muerto, él descansó, que no ocurrió lo que él esperaba. Pero él descansó en Dios, él descansó en el Padre, él descansó en Dios. Se levantó, comió, se lavó y adoró a Dios en la casa de Dios. Qué importante es todo esto. Y termino ya con el consuelo. Versículo 24-25. Dice que consoló David a Betsabé. David consoló a Betsabé, su esposa, su mujer. Y llegando a ella, se durmió con ella. La versión moderna dice, entonces ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. Y David lo llamó Salomón. El Señor amó al niño. Versículo 25. Y mandó decir por medio del profeta Natán, Dios le manda a su profeta para decirle expresamente al rey David, a quien ya se había muerto su hijo por culpa de su pecado, manda a su profeta para que le diga que debes llamar a tu hijo Jedidías. Por eso Salomón es Jedidías, que significa amado del Señor, como el Señor había ordenado. Maravilloso. Cuando vos te encontrás con esto, vos decís, Dios consoló a David diciéndolo, este hijo es amado por mí, dice. Y es como decir, si este hijo que se va a llamar Jedidías, que es Salomón, este hijo tuyo es amado por mí. Y si es amado por mí, va a estar cubierto por mí. Y todos sabemos quién fue Salomón. Todos sabemos todo lo que Dios le dio a Salomón. Todos sabemos quién fue Salomón. Amén, iglesia. Consolación viene de paraclesis del griego y dice consuelo, ánimo y exhortación. Algunos detalles más. Consolación tiene que ver con lo siguiente. Tanto en el dolor como en la tristeza, el consuelo humano con frecuencia es insuficiente. Nosotros como seres humanos intentamos consolar a las personas en los momentos tristes, difíciles, pero no le traemos paz a las personas.
Sí, sienten que hay un amigo, sienten que hay un ser querido que está al lado acompañando, pero su llanto no se detiene. Solamente cuando te pones en las manos de Dios, ese llanto termina de ejecutarse. Esas lágrimas terminan cuando tú recibes el consuelo de Dios. Solo Dios, dice la Biblia, es el verdadero consolador. El Dios es el consolador visible a través de Jesús. Y esto lo está sentenciando Jesús. Bienaventurados los que lloran. Y así sigue el consuelo de Dios para la iglesia en este tiempo, mediante el Espíritu Santo. Esto es lo que nosotros tenemos que tener claro como la gran buena noticia del Jesús. No importa el momento que estés viviendo, no importa qué tan grande es tu crisis, no importa cuántas lágrimas estés derramando en este momento, si la estás derramando delante de Dios, tranquilo, porque Dios está viendo y Dios está interpretando todo este momento tuyo y Dios es el que te va a consolar. Amén, iglesia. Conclusión, primer punto, que tu lloro sea para Dios. Que tu lloro sea para Dios. No busques llorar delante de las personas. A veces queremos que delante de las personas, cuando lloramos, queremos de alguna manera manipular situaciones y manipular a las personas para que nos compadezcan. Que nuestro lloro sea para Dios. Que entendamos que solo Dios puede darnos ese consuelo que necesitamos. Segundo punto, que tu lloro sea el producto del reconocimiento de la insuficiencia, de tu debilidad, de tu error, de tu pecado, de tus malas decisiones. Tu lloro tiene que ser a partir de ese reconocimiento. Y eso es lo que podemos llamar tranquilamente arrepentimiento. De que esta situación no tiene la culpa Dios, no la tiene la pandemia, no la tiene el virus COVID-19, no la tiene la Organización Mundial de la Salud, no la tiene Trump, no la tienen los chinos, no la tiene nadie. Lo importante es que cada uno de nosotros asumamos la responsabilidad que tenemos del momento que nos toca vivir. Tercer punto, tu lloro solo Dios lo puede interpretar. Entre nosotros podemos ser engañados. Muchas veces las personas lloran y nosotros podemos caer en la facilidad de estar consolando a alguien o tratando de ayudar a alguien porque está llorando. Pero en realidad el que conoce el corazón, porque bien dice la Biblia, dice engañoso el corazón y perverso. ¿Quién lo podrá conocer? Nadie. Pero dice el versículo siguiente, dice, solo Dios. Solo yo. Dios. Por lo tanto, quiere decir que Él es el único que puede interpretar si tu lloro es genuino de arrepentimiento y no de reclamo, no de bronca, no de ira, no de egoísmo, no de envidia. Es un lloro de arrepentimiento. Y ese llanto, esa manera de llorar, solamente Dios la va a interpretar a tu favor. Y último punto, Dios es el único consolador. Por eso yo te animo, iglesia, que cuando estés en crisis, cuando estés en dificultad, cuando estés en tremendo dolor, en tremenda angustia, afligido como nadie, no tengas miedo de mostrarte quebrado delante de Dios, porque Él es el único consolador. Es el único que puede calmar esas lágrimas. Es el único que puede detener esas lágrimas en tu vida. Tus lágrimas y lamentos serán reemplazados por óleo de alegría. Mirá, para terminar, mi hija me tradujo una canción en portugués y no te la voy a cantar, ¿no? No pienso cantártela. Es una canción portugués o en brasilero, no sabemos bien el origen, pero el idioma es portugués. Esta canción dice en el final, quien llora para Dios. Y en la parte final de la canción dice, quien llora a Dios tiene respuesta, porque Dios no soporta ver una lágrima de un creyente y no actuar. Si Dios ve a su hijo que está llorando, no lo va a poder soportar.
y va a ir en su ayuda. Y sigue diciendo esta canción: el cielo se conmueve ahora y tiene la victoria, y viene la victoria para esa persona que está llorando. Viene el consuelo. Y sigue diciendo la canción: y no hay nada en el mundo que lo pueda impedir. Porque cuando Dios en su corazón decidió consolarte, nadie lo puede impedir. Y una lágrima, dice, para Dios es una frase que solo Dios tiene el poder de interpretar. Y el creyente llora para Él, porque sabe que Él es el único que puede consolar. ¿Lo sabes, iglesia? ¿Sabes y estás seguro de que Dios es el único que puede consolarte? Gloria a Dios entonces. Gloria a Dios. Porque Jesús se va a manifestar grandemente en tu vida. Él es el ungido que ha traído esta buena noticia. Él es el ungido que está sentenciando que serás consolado. Vamos a orar, iglesia. Bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, nos ponemos delante de ti, Señor. Nos presentamos delante de ti, Señor, con todas nuestras debilidades, con todas nuestras falencias, con nuestros pecados, porque sabemos muy bien, Señor, que seguramente en esta crisis que podamos estar viviendo cada uno en distintas áreas, seguramente parte tendrá que ver este virus, pero seguramente hay muchas decisiones en el camino que pueden haber hecho distinta esta situación. Y seguramente yo tengo que hacerme responsable de un montón de decisiones que he tomado en este tiempo, por lo cual he llegado a esta situación. Por eso, mi Dios, me presento delante de ti y sepas entender, mi Dios, mi situación, mi quebranto, mi lloro. Y estoy aquí, Señor, para declararte mi necesidad, mi pobreza, mi quebranto. Creyendo en tu palabra, mi Dios, creyendo en esa profecía del profeta Isaías, que el ungido de Jehová iba a venir para dar buenas noticias. Y el ungido de Jehová es Cristo Jesús. Y Él es el que dio la noticia. Esta noticia, que dichosos, felices y bienaventurados son los que lloran, porque serán consolados. Y yo te digo y te proclamo en este día, que serás consolado. No tengas miedo por lo que te estás viviendo en este momento. No tengas miedo por la aflicción que está, la angustia que te estás viviendo en este momento, por la incertidumbre que tenés en este tiempo, con tu trabajo, con tus recursos, con tu economía, con tu salud. No tengas miedo, no pienses en eso. Solo piensa que Jesús dijo que son felices los que lloran, porque serán consolados. Lo proclamo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La iglesia dice amén. Que Dios te bendiga, iglesia. Jesús te ama. Jesús tiene las mejores noticias para tu vida y para tu familia. Amén. Bueno, familia, llegamos al final de esta reunión. Qué maravilloso poder estar aquí en nuestra casa. Por ahora vamos a estar nosotros, porque queremos acondicionar el lugar, ser responsables, como nos dijo el pastor. Así que seguimos haciendo iglesia online. Grupos de conexión de mujeres y hombres online. No te lo pierdas. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Quizás estés pasando momentos difíciles, momentos de dificultad, de amargura, de tristeza. Tranquilo. Depende de donde tú buscas el consuelo, serás consolado. Pero si lo buscas en Cristo Jesús, ahí en tu intimidad, reconociendo tu situación, tu Padre amado irá a abrazarte y a consolarte. Amén, familia.
Qué palabra preciosa. Te animo que cuando estas pantallas se apaguen, tú sigas reflexionando en esta palabra. ¿De quién viene el consuelo? ¿De quién viene la consolación? ¿Quién secará hoy tus lágrimas? Y para finalizar, quiero mandarle un abrazo grande a Pilar. Pilar, te amamos. Estamos orando por ti, por tu hija, por tu nieto, por tu familia. Quiero que de parte de Dios recibas ese consuelo, tú y tu familia. Y como todos los domingos, quiero invitarte a que puedas ofrendar en el reino de Dios. ¿Cómo puedes hacerlo? A través de nuestra página. Si no, por Bizum. Si no te aclaras, bueno, llama a la secretaria de nuestra iglesia por WhatsApp. Ella sabrá explicártelo. Familia preciosa, nos despedimos. Te damos un abrazo y bendición. Muchas bendiciones de aquí, de parte de Casa de Jesús. Lo mejor siempre, siempre está por venir.